Vamos a resolver la siguiente integral. Si ustedes se dan cuenta, esa integral es por fracciones parciales, ya porque es una división de dos polinomios. Entonces, ¿qué sabíamos de fracciones parciales? Que para utilizar fracciones parciales, el grado del numerador tiene que ser menor al grado del denominador. Ya, si se dan cuenta acá, el grado del numerador es 4 y el denominador es 3. Entonces, antes de partir el ejercicio, para utilizar fracciones parciales tenemos que dividir esta fracción. Entonces, vamos a dividir. Entonces tengo que x a la cuarta más x cuadrado menos 1 se tiene que dividir ¿con quién? Con x cubo más x es igual. Entonces, para poder dividir esto, recordamos que tenemos que poner un menos, paréntesis. Para eliminar el x a la cuarta, ¿qué tenemos que hacer? Entonces buscar una expresión tal que al multiplicarle x al cubo, tiene que ser x a la cuarta. Entonces el x por x al cubo es x a la cuarta. ¿Ya? Ahora tengo más, x por x es x cuadrado. Entonces ya no tengo más expresión que multiplicar. Y ahora tengo que sumar las dos expresiones. Entonces x a la cuarta se va con este x a la cuarta. ¿Ya? Porque x a la cuarta menos x a la cuarta es 0. 0x a la cuarta. Ahora, x al cuadrado menos x al cuadrado es 0x cuadrado. También se van los x cuadrados. Ahora me queda solamente el menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el x a la cuarta más x cuadrado menos 1 se escribe como la multiplicación de estos dos más el resto, ¿cierto? Entonces sería x por x cubo más x menos 1. Entonces, así se escribe eso de ahí. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es la división de esto. Entonces, ahora vamos a dividir por la expresión que está abajo. ¿Cuál es la expresión? X cubo más x. Entonces, x cubo más x. Entonces, esta expresión también se divide por x cubo más x. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que x por x cubo más x se divide por esa expresión, propiedades de fracciones, menos 1 partido por x cubo más x. Entonces utilizamos la propiedad de decir a más b dividido en c, que es igual a dividido en c más b dividido en c. Esa propiedad utilizamos. Entonces, acá podemos simplificar, mismo término. Entonces me va a quedar que esto es x menos 1 partido en x cubo más x. ¿Ya? Entonces, la integral de x a la cuarta más x menos 1 dividido por x cubo más x diferencial de x es igual a ¿quién? La integral de x diferencial de x, vamos a poner toda la expresión al tiro, menos 1 partido en x cubo más x diferencial de x. Esta expresión se puede escribir como la integral de x diferencial de x menos la integral de 1 partido en x cubo más x diferencial de x. ¿Ya? Entonces, acá utilizamos propiedades de integrales, que la suma y la resta se pueden separar en dos integrales. Entonces nos basta ver esta integral. Ya, porque la integral de x ya sabemos que es x cuadrado partido en 2. Entonces necesitamos ver esa integral y ahora vamos a aplicar
fracciones parciales. Entonces me va a quedar 1 partido en x cubo más x, ¿ya? Entonces a esto le voy a aplicar las famosas fracciones parciales. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Descomponer en factores el denominador. Si ustedes se dan cuenta, factor común es x, factorizo por x y que me queda x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, para aplicar fracciones parciales, voy a ver si este x cuadrado más 1 se puede descomponer en dos factores lineales. ¿Ya? ¿Cómo sé que se puede descomponer en dos factores lineales? Voy a recordar un poco de ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? El discriminante, ¿quién es el discriminante? B cuadrado menos 4AC. ¿Ya? Entonces, si el discriminante era mayor que 0, ya tiene dos soluciones y son distintas. ¿Ya? Si el discriminante era igual a 0, tiene dos soluciones, pero son iguales. ¿Ya? Y si el discriminante era menor que 0, no tiene solución en los reales. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que tenga dos soluciones distintas? Significa que yo puedo descomponer cualquier cuadrática, cualquier ax cuadrado más bx más c, lo puedo descomponer en dos expresiones, ¿ya? Si el discriminante es igual a 0, lo puedo descomponer en dos expresiones, pero se repiten. Las clásicas que son esas x menos 1 al cuadrado, ¿ya? Que se repiten. Ese es con discriminante igual a 0. Ya para que se vaya entendiendo, x menos 2 por x más 3. Esas son discriminante mayor a 0. Ya que se vaya poniendo así. Dos factores lineales y son distintos. Igual a 0, el discriminante son dos factores, pero se repite. Y si es menor que 0, no tiene descomposición. Ya no puedo descomponer en 2. En dos cositas. Entonces, vamos a ver que x cuadrado más 1 es de discriminante negativo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quién es el a? ¿Quién acompaña al x cuadrado? Estamos viendo este de acá. ¿Quién lo acompaña? Un 1, el b es 0 y el c vale 1. Entonces, si ponemos el discriminante, ¿quién sería el discriminante? Sería 0 al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale 1, y eso es menos 4. Discriminante negativo. Entonces estoy diciendo que esta descomposición, no es descomposición, esta ecuación cuadrática, ¿ya? No la puedo descomponer en dos factores lineales. Entonces es un irreducible de grado 2. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos saber que es un irreducible? Porque recuerden que factores lineales, cuando los tenían abajo, arriba se coloca una constante a. ¿Ya? Entonces abajo me queda x más x cuadrado más 1. Cuando abajo era una ecuación de segundo grado, ¿ya? Arriba se pone de un grado menor, ¿ya? Y como es irreducible, se queda como bx más c. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué hago? Saco mínimo como un múltiplo entre las dos, x por x cuadrado más 1, ¿ya? Entonces, el x, ¿cuántas veces cabe en la expresión de abajo? Entonces, para ir entendiendo eso, es borrar la expresión del x. Entonces, ¿cuántas veces me queda? Me queda x cuadrado más una vez. Entonces, arriba, ¿qué me va a quedar? A por x cuadrado más 1. Más. Entonces, abajo, ahora el x cuadrado más 1. ¿Cuántas veces cabe acá abajo? Entonces, borramos la expresión de x cuadrado más 1. ¿Cuántas veces cabe? X veces. Entonces, me va a quedar arriba bx más c multiplicado por x.
Ya, y abajo seguimos con la misma expresión. ¿Ya? Entonces ahí uno ve los mínimo común múltiplo entre polinomios. Entonces, si nosotros seguimos acá, voy a distribuir esto. Entonces tengo que ax cuadrado más a más bx cuadrado más cx, ya, todo eso está dividido por ¿quién? Por x cuadrado más 1. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que igualar numerador con numerador. Recuerden que esta es la igualdad de 1 partido por x cubo más x. Ya, entonces voy a igualar el numerador, que es 1, es igual a ¿quién? Ax cuadrado más a más bx cuadrado más cx. Entonces, ¿qué tengo acá? Que el 1 es igual a ¿quién? Voy a factorizar por los x cuadrados. ¿Ya? La manera de hacer esto es factorizar por los x. X cuadrado, x, ya dependiendo de cuál sea el grado. Entonces, como acá tenemos el mayor grado que es x cuadrado, factorizo por x cuadrado. ¿Qué me queda? Se dan cuenta que aporta un a, aporta un más b, y ya no aporta nada más. Ahora factorizo por x. Ya si quieren lo hacen de otro color. ¿Quién aporta al x? Solamente el c. Entonces lo aporta el c. Más la constante. ¿Qué constante está acá? A solita. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, el 1 se puede escribir como un polinomio. ¿Cómo? Se dan cuenta que en el lado derecho tengo un polinomio de grado 2 y en el lado izquierdo tengo un polinomio también de grado 2. También puede ser de grado 3, de grado 5. Entonces, ¿cómo yo lo escribo? Voy sumando un 0 por x, ¿ya? Más un 0 por x cuadrado. Ya, entonces van a aparecer tantos ceros como sean acá en el lado derecho de los grados. Entonces, ¿quién acompaña al x cuadrado? Se dan cuenta, un 0. ¿Quién acompaña al x acá? Un 0. ¿Y cuánto vale la constante? 1. Entonces acá tengo un sistema de ecuaciones. Digo que a más b es igual 0. Digo que c es igual 0. Y ahora digo que la a vale 1. ¿Ya? Ahí tengo mi sistema de ecuaciones. Entonces como el a vale 1, si ustedes se dan cuenta, el b ¿cuánto tiene que valer? Menos 1. Entonces tengo que el b vale menos 1, el c 0 y el a 1. Entonces ahí tengo todos los valores de la ecuación de acá. Entonces el a vale 1, el b vale menos 1 y el c vale 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Por lo tanto, que tengo que el 1 partido en x cubo más x, ¿cómo se escribe? A partido en x, recuerden. Si se dan cuenta, a partido en x más bx más c, partido en x cuadrado. Entonces sería a, ¿cuánto vale la? 1 partido en x más bx más c dividido en x cuadrado más 1. ¿Y quién era el bx? Menos x más c es 0. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo queda expresado? 1 partido en x menos x partido en x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, esta expresión de acá queda igual a esa expresión. Entonces, la integral, vamos a recordar cuál era toda la integral. La integral de x a la cuarta más x cuadrado menos 1 partido en x cubo más x, diferencial de x, ¿cómo se escribía? Se me olvidó ya. Entonces se escribe como la integral de x menos la integral de 1 partido en x cubo más x. Entonces era la integral de x menos la integral de 1 partido en x cubo más x, diferencial de x. Entonces tengo que la integral de x menos, ¿cómo se escribe esta integral? Lo tenemos acá arriba. Se escribe como
la integral de 1 partido en x menos x partido en x cuadrado más 1. Todo eso está por dx. Y ahora vamos a aplicar un poco de propiedades de la integral. En este lado tengo tal cual. Acá tengo menos. Voy a hacer un paréntesis porque este menos va a afectar a todo lo que pasa acá adentro. La integral de 1 partido en x menos, que se me olvidó el diferencial de x, menos la integral de x partido en x cuadrado más 1 diferencial de x. Entonces, ahí tenemos dos integrales, que separé de una a dos integrales. Entonces, voy a multiplicar este menos por todos los signos que tenga acá. Entonces tengo la integral de x menos la integral de 1 partido en x de x. Menos por menos me va a dar más la integral de x partido en x cuadrado más 1 diferencial de x. Entonces, esta integral no es difícil. Esta integral tampoco es difícil. Esta integral de acá tampoco es difícil. Pero vamos a recordar cierta integral. Entonces, vamos a hacerlo más para acá. Si yo tenía la integral de una función derivada dividido por la función, ¿eso qué era igual? Era igual a logaritmo natural valor absoluto de f de x más la constante. ¿Ya? Entonces si abajo tengo una función y en el numerador está su derivada, entonces eso es logaritmo natural de la función evaluada. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la integral de x menos la integral de 1 partido en x de x más, ya tengo la integral de x partido en x cuadrado más 1 de x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tengo x cuadrado más 1. Si yo derivo x cuadrado más 1 es 2x. Entonces, arriba tendría que ir un 2x para poder utilizar esta fórmula. Entonces, voy a fabricar un 2 de un 1 conveniente. Entonces, el 2, ¿cómo lo puedo fabricar? 2 dividido en 2. ¿Ya? Porque eso es 1. Y 1 multiplicado por cualquier número me va a dar lo que yo necesito. Si yo digo el 1, ¿cómo se puede escribir? Como 2 partido en 2, 3 partido en 3, lo que yo quiera. Entonces, si ahora yo digo A multiplicado por un 1, ¿cuánto eso es? El número. Entonces, si yo multiplico 1 por esta expresión, me queda la expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar ese 1 medio que está acá, ya el de abajo, y me va a quedar la integral de 2x partido en x cuadrado más 1 de x. ¿Ya? Entonces, ahora resolvamos. La integral de x es x cuadrado partido en 2, menos la integral de 1 partido en x es logaritmo natural de x, más 1 medio. ¿Y cuál es la integral de esto? Por lo que lo dice la fórmula es logaritmo natural de la función del denominador, que sería x cuadrado más 1, ya, más la constante integración. ¿Ya? Hasta acá ya estaría listo el ejercicio, ya. Ahora le podemos hacer un poquito de arreglo algebraico para que quede más bonito. Me va a quedar más logaritmo natural de x elevado a la menos 1, ya, más logaritmo natural. Como x cuadrado más 1 siempre va a ser positivo, entonces me va a quedar sin valor absoluto y el 1 medio pasa para acá, entonces me va a quedar la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más la constante. ¿Ya? Y ahí dejemos el ejercicio. Entonces, es súper importante, voy a mencionar, ver
grado del numerador respecto al grado del denominador, ¿ya? Si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, entonces hago al tiro fracciones parciales. Pero en caso contrario, como pasó en este ejercicio, ¿qué tengo que hacer? Primero dividir y después pasar a fracciones parciales. Ya que estén bien. Un gusto.